así, Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 13. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Hasta aquí la palabra del Señor. Se dice que uno de los mayores éxitos de Satanás, el diablo, es hacer creer a la gente que él no existe. ¿Lo habéis oído alguna vez? Y hoy en día se frivoliza mucho acerca de Satanás, diablo, las fuerzas del mal. Se habla de un señor colorado con cuernos que vive en las profundidades de la tierra, que le acompañan un grupo de demonios que son versiones chiquitinas de él, sin capa. Él tiene capa porque es el jefe, y que se dedica a torturar a las personas malas. Esta es la visión cómica que tenemos del diablo, y es la que impera a la mayoría de las personas. Les hablas de Lucifer, les hablas del diablo, les hablas de Satanás, y bueno, sí, tal. Luego, todo esto es fruto al final de una perspectiva puramente atea. Para el ateísmo, el diablo no es más que un mito, es una superstición religiosa. Según los ateos, el mal debemos buscarlo en lo que ocurre en el mundo, en las cosas que hacen las personas, en cómo se comportan. Y aplicando ciertas fórmulas políticas, económicas, sociales o éticas, podremos algún día librarnos del mal que hay en este mundo. Luego están las diferentes religiones, filosofías, sectas. Cada una tiene su versión acerca del origen del mal, acerca de Satanás, acerca de los diablos. También vemos, especialmente en las últimas décadas, ha sido así, un aumento en el interés por el ocultismo, por el demonismo, por la magia, por el espiritismo. La gente cada vez coquetea, lo sepa o no, la gente cada vez coquetea más con esto, con lo oculto, juega con el mal. Y no es un fenómeno nuevo en la historia, por cierto. ¿Y los cristianos? Bueno, ya hemos llegado al punto que nos interesa, somos cristianos. Bueno, los creyentes siempre, históricamente, hemos creído en la existencia de Satanás, de los demonios, de la existencia del mal. ¿Por qué? Porque la Biblia es clara al respecto. No podemos borrarlo de las páginas de la Biblia. Pero hace poco, relativamente poco, una parte de la Iglesia ha empezado a asimilar esta visión fruto de la Ilustración y del ateísmo acerca de que Satanás, los demonios, bueno, sí hay un poder, pero más bien es el mal que hay en nosotros y que tenemos que extirpar. O sea, que al final han acabado asumiendo posiciones ateas o humanistas. Luego están los cristianos que sí, que creen en Satanás, creen en las fuerzas espirituales, pero prefieren dejar a Satanás a un lado. A mí no me hables tanto de Satanás. Ya estoy harto de ir a hablar de Satanás. Como que dejan a Satanás encerrado en su mazmorra y el problema es el pecado del hombre. Y decimos, en parte, amén. Y eso es lo que hay que solucionar. Hay que solucionar la vida y el corazón de las personas. Después están otros que, llamándose cristianos, hablan más del diablo y de Satanás que del propio Señor Jesucristo y de su evangelio de gloria y gracia. Todo es culpa de los demonios. Un resfriado, un divorcio, una borrachera, pérdida de trabajo. Todo es culpa de los demonios. ¿Pecado? No. ¡Demonios! Hay que pisar la cola del demonio. ¿Qué pensáis? Lo vemos, ¿no? Solo
que echar un panorama a lo que es la Iglesia moderna. Estoy haciendo una vista de paja. Luego hay otras muchísimas más posiciones. Como cristianos, hermanos, nosotros no podemos dejar de entender cuál es la verdadera naturaleza del mal, cuál es la verdadera naturaleza de Satanás y de sus demonios, cuáles son sus verdaderos propósitos e intereses. Nos guste o no, estamos llamados a una guerra espiritual. ¿Sí? ¿Habéis oído este término? Desde sermones, libros, películas. Guerra espiritual. Y es verdad, hermanos, hay una guerra espiritual. Es más. Estamos llamados a estar envueltos en esa guerra espiritual. Nos guste o no nos guste. Dice al fin y al cabo el texto que hemos leído, el versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios. Esto ya nos habla de que tenemos que prepararnos para pelear, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, contra sus maquinaciones, contra sus trampas. Y es muy apropiado que Pablo dirigiera estas palabras a los efesios. Se trataba de una iglesia que vivía en una de las ciudades más importantes del mundo greco-romano, de las más importantes del primer siglo de nuestra era. Un centro político, cultural, religioso, comercial. Esta carta se escribe desde la cautividad, es una de las cartas de Pablo desde la cárcel en Roma, a una iglesia que vive en Éfeso, que se encuentra bajo el poder de uno de los mayores anticristos de la historia, Nerón, César, entre otras muchas cosas, responsable del asesinato y la persecución de miles y miles de nuestros hermanos en Cristo. Y este es el contexto político y global en el que se escribe la carta. Pero es que además, si vamos al libro de Hechos, vemos que el apóstol Pablo habla muy claramente en estos términos de guerra espiritual, porque Éfeso es una ciudad, era una ciudad que contaba con el templo más importante dedicado a la diosa Artemisa que había en aquel momento, cuyos ritos iniciáticos de adoración eran verdaderamente cultos espiritistas, como lo era la mayoría de los cultos de adoración iniciáticos de aquella época, a otras deidades. Era un contexto en el que muchísimos creyentes acababan de dejar atrás el espiritismo. Se habían convertido hacía poco, de hecho, nos dice el libro de Hechos que cuando se convirtieron quemaron muchos de sus libros, que eran libros carísimos, que tenían que ver con la magia, con la adivinación y con el ocultismo. Es una ciudad en la que Pablo se encuentra con exorcistas profesionales, que por cierto no les sale muy bien la jugada y acaban saliendo apaleados por el demonio o por el endemoniado que pretendían exorcizar. O sea que es un contexto en el cual la acción de los demonios, de los espíritus, no era algo extraño. Es un mundo, en el fondo, hermanos, muy similar al que nosotros podemos encontrar en nuestra cultura, en nuestros medios, en el entretenimiento y en las prácticas, no solo religiosas, sino abiertamente demoníacas y ocultistas de muchas personas. Así que, hermanos, nosotros tenemos que enfrentar esta lucha. La cuestión es cómo. Porque hay muchas maneras de entender esto de la guerra espiritual. Hay muchas formas de enfrentarlo, pero solo una es la correcta. Y es la que nos enseña la palabra de Dios. No podemos dejarnos guiar por lo que nos diga nuestro pastor, por mucho que grite, por mucho que se revuelque por el suelo y hable en idiomas incomprensibles. Eso necesariamente no le hace más conocedor de lo que es la guerra espiritual. Tampoco podemos guiarnos por las películas, por la infinidad de libros que hay. Tenemos que guiarnos por lo que dice la Biblia. Es una guerra espiritual, hermanos. La respuesta ha de ser espiritual. Y la respuesta espiritual está en las páginas de las Escrituras. Y fijaos que en estos pocos versículos, estos 14 versículos que consideraremos durante estas 4 semanas, si Dios quiere, se nos está dando la clave
no solo la naturaleza de este conflicto, la realidad de esta guerra, sino cómo podemos vencer en esta guerra. Ahora, de forma temporal, pero algún día, de forma definitiva y total, bajo el reino de Dios. Hermanos, es importante. A veces metemos, como la avestruz, la cabeza debajo de la tierra. Es un tema que a veces nos es desagradable y queremos evitar. O a veces pensamos que hay mucho sensacionalismo, y es verdad, hay mucho sensacionalismo. Pero hermanos, la acción de los demonios en el mundo es real. Es real. Dice el apóstol Pablo a los corintios que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Cómo que no las ignoramos? Claro que no las ignoramos, las conocemos. Desde el libro de Génesis, hemos leído hoy Génesis 3, entendemos y comprendemos no solo el origen del mal, sino cómo opera y cuáles son sus objetivos. Y eso es lo que vamos a tratar de ver. La historia del hombre, el mundo, no es más que el campo de batalla de esta guerra espiritual. Una guerra entre la luz y las tinieblas. Entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Entre la verdad y la mentira. Y nosotros estamos envueltos en esa guerra espiritual. Así que en esta serie vamos a la luz de las Escrituras, más en concreto a la luz de Efesios, capítulo 6, vamos a ver diferentes cosas. Me gustaría hacer un breve repaso de lo que vamos a ir viendo en esta semana. Si queréis tomar nota, los que estéis tomando nota. En primer lugar, hoy, ¿qué vamos a ver? La influencia de Satanás y las fuerzas del mal en el mundo, a nivel general, a nivel global. La semana que viene veremos cómo se manifiestan, cómo son las fuerzas del mal. Vamos a estudiar esa palabreja llamada demonología. No va a ser un estudio bíblico, va a ser un sermón, pero vamos a adentrarnos en la demonología. También hay angeliología. ¿Bien? Vamos a ver cómo son estos seres. Vamos a conocerlos. No es agradable, pero debemos conocerlos. La siguiente semana hablaremos del espiritismo, del ocultismo, del demonismo y de qué distintas maneras se manifiesta en este mundo. Parece que hace ruido aquello, ¿eh? No es el demonio, no es eso. No funciona bien el espíritu. Y después, cuarto, importante, este es muy importante, hermano. Vamos a hablar de las posesiones demoníacas. ¿Sí? Un tema que nos interesa o no, nos horroriza o no, parece pasto de las películas. Las posesiones demoníacas, bueno, serán las posesiones demoníacas. Se han dado en el pasado y siguen dándose. La pregunta es, ¿a quiénes les acontece? ¿Y de qué manera? Así que con este tema de entrada tan oscuro e inquietante, nos vamos a adentrar en esta serie. Pero hermanos, por encima de todo, mi intención es que brille la luz del Evangelio de Cristo. Sobre todo esta oscuridad, sobre este mal. Porque Él ya ha vencido al mundo. Él ya ha atado al diablo. Y al diablo le queda muy poco tiempo. Así que vamos a hablar acerca de las causas del mal. Y como hemos visto, hemos leído, nuestro hermano Pablo ha leído, las causas del mal se encuentran en la caída del hombre y la mujer, en el jardín de Edén. Se hallan en la instigación demoníaca por parte de Satanás. Es allí donde entra en la escena de este mundo estas potestades, estos principados, estos gobernadores de la oscuridad. El hombre prefirió escuchar a Satanás antes que escuchar a Dios. Y desde entonces, Satanás, por naturaleza, ha estado controlando la mente y los corazones de los hombres. Así lleva siendo desde el principio. Hermanos, no podemos comprender el estado del mundo actual sin la doctrina de la caída del hombre. Es fundamental. No es un mito. Génesis no es un libro alegórico.
para que entendamos cosas demasiado sublimes de comprender. Génesis es un libro que nos cuenta la verdad de los inicios. Y solamente sabiendo el principio de las cosas, podemos saber cómo son las cosas como son y cómo concluirán. Y en Génesis vemos por qué los hombres somos esclavos del pecado, por qué Satanás enseñorea sobre este mundo y por qué por naturaleza el mundo, el ser humano, vive en este reino de tinieblas. Hagamos un repaso mental, hagamos un pequeño juego mental. Tratemos de cerrar los ojos y pensemos en nuestro país, pasemos por Europa, sigamos por Asia, América del Norte, América del Sur, Oceanía, África, volvemos a España. Guerras, terrorismo, tiranía, corrupción, conflictos, desobediencia, crisis, tensiones entre naciones, aún entre dentro de las mismas naciones hay tensiones, opresión, abuso, pobreza, emigración e inmigración desbordadas, quiebra económica, quiebra moral, quiebra social. ¿Os suena todo esto? ¿Hay algún lugar en el mundo que se libre de lo que acabo de describir? Ninguno. Pues, ¿cuál es el origen de estos conflictos? El pecado, dicen algunos. Y ya hemos dicho antes, tenemos que decir en parte, amén. Pero una parte muy importante del problema, como es el pecado, no es la primordial. No lo es. El hombre caído, aunque nos parezca increíble, es muy limitado en su poder y alcance. Sí, capaces de hacer grandes cosas. Pero hay límites que ha superado el ser humano a lo largo de la historia que no son propios de él, no son naturales de él. Hay quien dice, bueno, es que hay armas. Bueno, porque hay malos sistemas económicos, es que hay malas legislaciones, es que hay malos sistemas educativos, es que hay malas políticas. Y sí, lo hay. Pero de nuevo nos estamos centrando en los efectos, en los síntomas de la enfermedad, en vez de ver el foco, el virus, la infección, ¿dónde está? Todo esto son asuntos periféricos. Después hay quien dice que la causa de la guerra y de los problemas es la culpa de los gobernantes, que no hacen bien las cosas. Y poned en vuestra mente aquí al que le tengáis más manía. ¿Sí? Y seguro que encontráis una lista de cosas que poner en su contra. En nuestro país y fuera de él. Pero tampoco este es el foco del problema, hermanos. Otros dicen que esto es causa de los males que provienen del sistema económico. La culpa es del comunismo. La culpa es del capitalismo. El problema fundamental es un problema económico. Pues tampoco, hermanos. El problema fundamental no es un problema económico. No lo es. Luego nos hablan de las motivaciones políticas, la derecha, la izquierda, el centro, la anarquía, la democracia, las dictaduras, las monarquías. Y de nuevo seguimos dando vueltas sobre los síntomas. Ah, el niño tiene fiebre. No, el niño tiene una infección. ¿Cuál es la infección? El problema no es la fiebre. El problema es el virus o la infección. No, hermanos, no tenemos lucha contra sangre y carne, realmente. O sea, contra el hombre. La clave nos la da el apóstol Pablo. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Lo vemos? No tenemos lucha contra sangre y carne. No es contra los hombres, principalmente. Va más allá. Es un conflicto espiritual. La causa a nivel global y colectivo, a escala mundial, son estos principados, estas potestades, estos gobernadores de las tinieblas.
estas huestes espirituales de maldad son ellos. Todo lo demás, todo lo que hemos dicho, son instrumentos de los que estas fuerzas espirituales se sirven para sus fines. Sí, tienen cierto poder, pero en realidad es el diablo manipulándolo todo detrás. Y no solo el diablo, recordemos, el diablo no es omnipresente. No está en todas partes, por si alguien lo pensaba. Pero tiene siervos, tiene seguidores, tiene sus ministros, tiene sus adoradores. Consciente o inconscientemente, pero tiene adoradores entre la humanidad. Así que, ¿cómo ocurre esto? Bien, antes de pasar a cómo lo hace, cómo lo destroza todo, cómo lo destruye todo, cómo lo intenta infectar y complicar todo, lo que hemos de entender es que su principal objetivo es ese. Ese es su mayor anhelo. Crear confusión y desorden. Hermanos, la obra de Dios, la creación, todo lo que Él ha hecho es perfecto. En todo lo que Él ha hecho hay equilibrio. Todo es simétrico. Pero Satanás, precisamente su nombre significa adversario, enemigo, eso quiere decir Satanás en hebreo, es destruir, pervertir la obra de Dios. Por eso siempre trae discordia, por eso siempre trae agitación, por eso siempre trae problemas, engaño y dolor y quiebra. Es su objetivo. Y lleva miles de años haciéndolo. Es un profesional. Dicen que más sabe el diablo por viejo que por diablo. También dicen que cuando el diablo no tiene nada que hacer, con el rabo espanta las moscas. Esto se dice en España, no sé en otro sitio. Él no está quieto. Él no para. Él es sabio, nos conoce. Sabio a la manera mala, demoníaca y perversa, pero es sabio. No tiene la sabiduría de Dios. Pero nos conoce. Él juega con la mente, con la moral caídas del hombre pecaminoso, permanentemente, para traer lo que hemos dicho, guerras, abusos, desórdenes, desequilibrios. Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras y pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es como cuando habéis visto esa hoguera con brasas que tiene rescoldos, que se está apagando, pero aún quedan esos rescoldos, esos pequeños chispitas que quedan en las brasas, y nosotros vamos y soplamos, y soplamos, y soplamos, y ¿qué hace el fuego? Vuelve a avivarse. Y eso es lo que hace Satanás con nuestros pecados, flaquezas y miserias. Los aviva hasta generar un gran fuego. Así lleva operando siglos en este mundo. Así que, ¿cuáles son esas brasas, esos rescoldos que Él aviva, sobre los que Él sopla? Vamos a verlos. Están todos en nuestro corazón, aquí, metiditos. Aquí tenemos los rescoldos. Los llevamos nosotros. No los ha fabricado Él, fijaos. El primero, la rebeldía. El Señor dio su ley y el diablo enseguida la cuestionó. Él fue el primer rebelde. Y le siguieron el hombre y la mujer. La rebeldía. Haz lo que quieras. Tómate la justicia por tu mano. No escuches. Y al fin y al cabo esa es la fuente de muchos conflictos y problemas en las naciones. La rebeldía. Los actos de terrorismo, desobediencia a las leyes, los robos, los asesinatos. Todo aquello que vuelve inestable a una nación, todo lo que desestabiliza a un gobierno, a un pueblo, proviene de la rebeldía. Y de la rebeldía alentada directamente por Satanás. El desprecio por las leyes y su inviolabilidad. Eso de que la ley es inviolable, bueno, eso habrá que verlo. Yo haré mi propia ley. La gente no cumple sus promesas. ¿Suena? Los políticos que no cumplen sus promesas. Hace lo que quiere, lo que le parece justo a sus ojos.
Todo esto, hermanos, toda esta rebeldía es alimentada por el diablo. Es alimento para las llamas del diablo. Luego, tras la rebeldía está el orgullo. El orgullo nacional, el orgullo propio, el orgullo identitario, tanto da. El orgullo, hermanos, ha sido causa de infinidad de guerras, conflictos y desastres en la historia del hombre, de muchísimo sufrimiento. Las naciones y los pueblos se sienten orgullosos de su soberanía nacional, de su historia, de sus logros, de su idioma, de su riqueza, de su prosperidad. Somos los mejores, somos los más grandes. Es que nosotros hemos hecho esto, hicimos lo de más allá. ¿Qué han hecho ellos? Y empezamos a compararnos. Todo esto genera celos, genera envidias, genera enfrentamiento entre las personas y entre las naciones. Genera resentimiento, y Satanás sabe perfectamente cómo manipular todas estas teclas. Lo lleva al extremo para arrastrar a los hombres al desastre, el orgullo y el egoísmo. El egoísmo que lleva a la codicia y a la envidia. Y ahí estamos todos poniéndonos en el primer lugar. Crees que eres la persona más importante del mundo, la más magnífica, que te mereces todo lo que el mundo ofrece. ¿Por qué no puedo tener esto? ¿Por qué no puedo tener lo otro? ¿Por qué me lo voy a negar? ¿Por qué no comer del fruto del árbol? Codicia. Ya sea los bienes ajenos, ya sea la tierra, ya sea los recursos, ya sea la riqueza. Lo quiero y lo quiero ya. Y si no me lo das, te lo quitaré. Me pertenece, me lo merezco. ¿Por qué has de tenerlo tú y no yo? De hecho, fue eso lo que llevó a Satanás, el querubín más importante, el ángel más glorioso, a rebelarse contra Dios, a tener la adoración que Dios merecía. La quiso para él, solo tenéis que ver Ezequiel 28, del 13 al 19 y lo veréis. El querubín edénico, al cuidado de la tierra y de los hombres. Codició aquello que no le pertenecía. Y él sabe muy bien cómo generar ese sentimiento en los hombres caídos. Si pudo hacerlo con hombres perfectos, ¿cómo no lo va a hacer con hombres caídos? Y así lleva haciéndolo desde hace siglos.